A principios de abril de 1866 llegaron a la hacienda de San Pedro Jorullo unos hombres a caballo. Venían de San Antonio de las Huertas, hoy municipio de Nocopétaro. Habían caminado a pie unos 3 días. Llegaron a esta hacienda, hoy en ruinas, y que está ubicada a un lado de la carretera Potoro-La Huacana, y allí se quedaron varios días. ¿Quiénes eran y de quién o de qué venían huyendo? Los invito a que se queden en el video para que se enteren de los detalles. Comenzamos. Antes de abordar el tema que nos ocupa en esta ocasión, es preciso hacer una introducción con un pequeño subtema que trata sobre el origen de esta hacienda, cuyas ruinas pueden observar aquí atrás de mí. Lo primero que nos llamó la atención es que esta localidad tiene el mismo nombre que aquella hacienda que destruyó el volcán en el año de 1759, San Pedro Jorullo. Así que nos dimos a la tarea de realizar una investigación de campo que consiste en preguntar a las personas, teniendo como resultado, según sus testimonios, que efectivamente esta hacienda fue reconstruida en este sitio porque el lugar donde estaba ubicada la hacienda original quedó arruinado por la erupción del volcán Jorullo. Para completar la información que obtuve con las entrevistas, busqué en algunos documentos. Sin embargo, no encontré ninguna referencia que diga específicamente la ubicación del nuevo edificio de la hacienda de San Pedro Jorullo, pero sí pudimos encontrar datos que nos ayudan a sacar conclusiones de que tuvieron que buscar una nueva ubicación para reconstruir la hacienda. Y esa nueva ubicación es aquí, en la localidad San Pedro Jorullo, municipio de La Huacana, cuya hacienda en ruinas actualmente. Podemos observarlo en el video que está atrás de mí. Alonso y Marín, en su obra Impacto Social y Económico de la erupción del volcán Jorullo, en su página 63, dice: en atención a esa última pretensión, uno de los testigos en ese litigio de la exención de los réditos, don Manuel de Medina, originario de Pátzcuaro, declaró que en los cascos de Jorullo y la Presentación todo lo que era de pan llevar se encontraba totalmente perdido, a causa de la multitud de piedras que lo cubren, haciendo un mal país e impenetrable, mientras que la Presentación es una playa de arena. Bueno, entonces como podemos notar aquí, dice que en el lugar donde estaba ubicada la hacienda original de San Pedro Jorullo quedó cubierto de piedras, o sea, quedó convertido en un mal país impenetrable, dice. Entonces no parece razonable creer que por ahí cerca la volvieron a reconstruir. Y por otra parte, Ulises Beltrán Ugarte, en su libro La hacienda de San Pedro Jorullo, página 25, dice: lo que sí es cierto es que muchos años después de la primera erupción todavía eran inhabitables los llanos de Jorullo. Es obvio, pues, que el casco y las instalaciones de la hacienda fueron abandonados. Al comprar Leiva el rancho de Poturo, bueno, aquí dice Puturo, se mencionó como colindante la hacienda de San Pedro. De las 44.611 hectáreas que medía la hacienda de Jorullo en 1644, correspondían a la estancia de Puturo, 25 leguas cuadradas que equivalían a 43.890 hectáreas, superficie que, si bien era menor que el total de la propiedad anterior, seguía siendo una porción muy importante del terreno original. En suma, todo parece indicar que la nueva hacienda de Puturo era la misma de Jorullo, quitándole lo destruido por el volcán. Bueno, entonces aquí
Beltrán Ugarte menciona que donde antes estaba ubicada la hacienda de San Pedro Jorullo, la original, quedó muchos años después inhabitable. Y entonces enseguida sugiere pues claramente que se reconstruyó la hacienda en un nuevo lugar que es la ubicación actual de la localidad actual de San Pedro Jorullo. Entonces, bueno, y menciona que la propiedad se extendía hasta acá, hasta Poturo, y dice que era la misma hacienda, desde San Pedro Jorullo hasta Poturo, era la misma propiedad. Y por otra parte, Arturo Ábalos González, en su libro Apuntes históricos de la Huacana, dice: después de la erupción del volcán en 1659, las cosas se empeoraron para el dueño de la hacienda, que después de un proceso judicial motivado por deudas acumuladas en 1774 por la cantidad de 51,000 pesos, tuvo que pasar la propiedad al dominio de Juan Benito Díaz de Leiva, el que menciona Ugarte. Dice cuyos herederos reincorporaron las tierras de la estancia de Poturo y la mantuvieron en su poder hasta 1835, en que pasó a manos de José González de Cosío y Leiva, residente de Querétaro. Para entonces la hacienda lindaba por el oriente con la hacienda de Poturo, por el norte con la estancia de los Copales y la Begonia, por el poniente con la hacienda de la Presentación y por el sur con las haciendas de Orpeo y Cutio. Escribe Sánchez Díaz que en el volumen 276, hoja 135 del Archivo de Notarías de Morelia, se asienta que para esta fecha, 1835, la hacienda tenía una extensión de 6 leguas de oriente a poniente y 5 de norte a sur. González de Cosío y Leiva la vendió a Timoteo Castrejón en 1845 por la cantidad de 19,000 pesos para saldar los 14,000 pesos que por concepto de gravámenes la finca arrastraba. Entonces, este es otro dato importante, que para la llegada de los personajes que mencioné al principio del video, el propietario se llamaba Timoteo Castrejón, y por lo tanto también era dueño de Poturo. La extensión de la hacienda llegaba hasta acá, inclusive hasta abarcaba hasta la hacienda de El Salitre. Bueno, entonces de esta manera podemos notar cómo es que estos historiadores hacen mención de la hacienda San Pedro Jorullo, pero se sugiere que la reconstruyeron en otro lugar porque el lugar donde estaba la hacienda original quedó afectado por el desastre de la erupción del volcán Jorullo. Y esa nueva ubicación de la hacienda de San Pedro Jorullo, pues evidentemente es aquí, es esta hacienda la que estamos viendo en este video que está atrás de mí. Es esta, puede decirse la hacienda San Pedro Jorullo, segunda etapa, algo así. Y pues también tuvo un segundo esplendor, porque me comentan que hubo allí una plaza comercial. A esta hacienda, hasta acá venían arrieros de Ario, traían productos de Ario de Rosales e intercambiaban productos que traían los arrieros de Churumuco. Los arrieros de Churumuco traían ajonjolí, cascalote y pues no sé qué más. Intercambiaban productos que traían los arrieros de Ario, productos de tierra fría, compraban y vendían. Entonces aquí en esta localidad, en esta hacienda de San Pedro Jorullo, en ese tiempo había una gran actividad comercial. Bueno, y ya para terminar la introducción, se me está haciendo muy larga la introducción,
Pero bueno, es que sentí que era necesario mencionar todo esto para que conozcan los detalles de esta hacienda, del origen de esta hacienda, para ahora sí poder empezar a hablar de los personajes que estuvieron aquí durante varios días. Bueno, entonces, más o menos en qué año fue construida esta hacienda. Fue construida más o menos como en 1780 o 1785. ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, porque Andrés Pimentel, quien era el dueño de la hacienda de San Pedro cuando hizo erupción el volcán, entró en deudas por causa del desastre que provocó el volcán. Empezó a entrar en crisis económica, empezó a tener muchas deudas y entonces Andrés Pimentel pues no tenía los recursos necesarios para reconstruirla. Entonces eso nos permite sacar la conclusión de que fue Juan Benito Díaz de Leyva el que la construyó. Juan Benito Díaz de Leyva compró la propiedad en 1774. Le compró a Andrés Pimentel y entonces ya con los recursos económicos necesarios, Leyva se puso a construirla y para 1780 más o menos ya tiene que haber estado recién construida. Entonces, eh, esta hacienda tiene pues una antigüedad de más o menos un poquito más de 200 años. Entonces estos son los datos históricos que quería mencionar sobre esta hacienda de San Pedro Jorullo. Bueno, entonces ahora sí, pasemos a la segunda etapa o a la segunda parte de este video que trata sobre unos personajes muy importantes que visitaron esta hacienda. Aquí estuvieron varios días. Entonces pasemos a la segunda parte o al tema principal de este video. Retrocedamos en el tiempo y vámonos hasta principios del mes de abril de 1866. Imagine que usted está por allí en algún lugar de San Pedro, cuando a lo lejos alcanza a divisar una nube de polvo. Después de un rato, se percata de que van llegando unos 200 hombres a caballo. Sale el administrador de la hacienda a recibirlos. No creo que el dueño de la hacienda haya estado allí, porque era habitual que los dueños no vivieran en las haciendas. Ellos solían vivir en ciudades como Pátzcuaro y de vez en cuando venían a visitar su propiedad. Por ese motivo es más probable que haya sido el administrador el que salió a recibir a esa gente que llegó. ¿Quiénes eran? Bueno, era el general de división Nicolás de Régules, acompañado de su estado mayor, y junto con él venía un civil quien había sido secretario de Vicente Riva Palacio, el anterior gobernador del estado de Michoacán. Ese civil era el licenciado Justo Mendoza. Un poco antes Vicente Riva Palacio había renunciado y se había retirado, por lo que Justo Mendoza en ese momento estaba realizando tareas de gobernador de manera provisional. Es muy probable que el administrador de esta hacienda les haya dado hospedaje en la casa principal al general Nicolás de Régules y a su estado mayor, es decir, sus coroneles y oficiales de mayor rango, así como a don Justo Mendoza. Ellos son los que seguramente se quedaron a, en esos días aquí en la casa principal de la hacienda. Y como eran muchos, eran como unos 200 hombres, los demás, los de menor categoría, seguramente se quedaron en otras casas o puede ser que se hayan instalado debajo de los árboles de mango. Allí instalaron su campamento
porque ellos estaban acostumbrados a instalarse muchas veces hasta a la intemperie. Llegaron, se instalaron aquí en San Pedro y aquí estuvieron varios días, como unos 15 días. ¿De qué venían huyendo o de quiénes? Bueno, en esos días había una guerra, la guerra de la intervención francesa en México, y el general de división Nicolás de Regules, quien había sido nombrado unos días antes por el presidente Juárez, en ese momento era el principal líder en Michoacán de esa lucha contra la intervención. Entonces, ellos venían huyendo del asedio del ejército enemigo, pues por circunstancias de ese momento no podían enfrentárseles, pues unos 15 días antes habían sufrido una terrible derrota cuando perdieron una batalla. Así que no estaban en condiciones de enfrentarse al ejército enemigo, por eso es que venían huyendo, como escondiéndose. Bueno, unos días antes de que estuvieran aquí en San Pedro, el día 6 de marzo, o sea, como un mes antes, el general Regules, una vez que ya tenía el nombramiento como jefe del ejército, sale de Uruapan y se dirige al centro del estado con una fuerza de 1500 hombres. ¿Sí? En ese momento eh, había logrado reunir como unos 1500 hombres. Entonces se dirigieron hacia el centro del estado con el objetivo de encontrarse con el ejército enemigo y enfrentarse. El día 17 de marzo acamparon cerca de Tengüecho, en medio de la espesa serranía de Patamban. Para su mala fortuna, los exploradores de Aymar era un coronel francés, sus exploradores lo vieron pasar y fueron a decirle que habían escuchado el ruido de pasos de la tropa de Regules y después le avisaron que ya habían acampado por ahí cerca del pueblo de Tengüecho. Era una noche oscura, entonces Aymar tomó posiciones alrededor del campamento de Regules, que en ese momento eh, estaban ellos durmiendo, estaban descansando, y su intención era atacar cuando estuviera amaneciendo, pero como a las 3:30 de la mañana se dio ahí en el campamento del Vulcano el toque de levante, entonces Aymar tuvo que decidir atacar en ese momento, ordenó una carga que fue terrible y entonces en la profunda oscuridad de la noche empezaron a sonar empezaron a verse los destellos de los fogonazos del ejército imperialista. Entonces los tomaron por sorpresa y el general Nicolás de Reyes no pudo hacer resistencia. Empezaron a correr en todas direcciones, acometidos por el pánico. No tuvieron tiempo ni siquiera de ensillar sus caballos. Tuvieron que salir corriendo de allí, a pie, corrieron para escapar del ataque de Aymar. Entonces, eso fue en la madrugada de ese día del 17 de marzo y caminaron todo el día hasta que lograron llegar hasta Uruapan. Llevaban los pies hinchados y sangrando, algunos sangrando de tanto caminar, corriendo y caminando hasta llegar a Uruapan. Descansaron ahí esa noche y al día siguiente tuvieron que salir de Uruapan porque supieron que el enemigo los venía persiguiendo. Salieron de Uruapan, entonces el grupo tuvo que dispersarse. Algunos eh, tomaron diferentes direcciones y el general Regules con algunos miembros de su estado mayor y también con él iba don Justo Mendoza, se dirigieron a Charapendo. De Charapendo le dieron para la hacienda del Tejamanil. La verdad no sé muy bien dónde estaba la hacienda del Tejamanil, tal vez ahí por Nuevo Brecho. Del Tejamanil le dieron a
Turicato y de Turicato llegaron a San Antonio de las Huertas. San Antonio de las Huertas era una hacienda que ustedes pueden ver en el video, las ruinas de esa hacienda. Y ahí se quedaron unos días. Pero como en ese momento el ejército imperialista, al saberse victoriosos, después de que los derrotaron en Tenguecho, estaban en una gran actividad buscándolos. Entonces sintieron que había mucho peligro y por ese motivo salieron de San Antonio de las Huertas y fue cuando se dirigieron a esta hacienda, la de San Pedro Jorullo. Fue cuando llegaron a, a esta hacienda de San Pedro Jorullo a principios del mes de abril de ese año de 1866. Estando aquí en San Pedro, el licenciado Justo Mendoza recibió el nombramiento de gobernador del estado por parte de los liberales. Fue el general de división Nicolás de Régules el que le otorga ese nombramiento. Y entonces aquí San Pedro Jorullo tiene esa distinción de que aquí fue nombrado un gobernador del estado. Pero ¿por qué se realizaban de esa manera las designaciones para gobernador? Bueno, porque como había una situación de guerra, el Congreso estaba disuelto, entonces por ese motivo tenían que tomar las decisiones así, de esa forma. En este caso, la designación vino por parte de un general de división que fue el general Nicolás de Régules, porque él a su vez fue designado por el presidente de la República, Benito Juárez. Entonces por ese motivo es que se realizaban así los nombramientos. En un video anterior había dicho que esto se realizó por allá cerca de la mata de plátano, pero me equivoqué, discúlpeme por haberles dicho algo inexacto, pues una mentira. No fue allá, fue más bien aquí, en San Pedro Jorullo, donde se realizó ese nombramiento. Dada la importancia histórica de estos acontecimientos que sucedieron aquí en ese año de 1866, pienso que alguna dependencia debería de arreglar esta hacienda, o sea, invertir algo de dinero para restaurarla y evitar que se siga derrumbando y por la importancia histórica que tiene. Entonces aquí sucedió ese acontecimiento importante, el nombramiento de un gobernador en esta hacienda. Al estar investigando esto que sucedió aquí, yo me imagino que se han de haber reunido bajo la sombra de la huerta de mango que había. Aquí en ese tiempo había una huerta de mango muy grande. Allí como se reunió mucha gente, me imagino que allí bajo la sombra de los árboles de mango se reunió la gente y estando ahí este, fue cuando el general Nicolás de Régules nombró, quiero decir, hizo el nombramiento de gobernador a don Justo Mendoza. Después de haber estado aquí, don Justo Mendoza se fue para Huetamo y en Huetamo instaló su gobernatura, pues las oficinas de gobierno las instaló en Huetamo. Bueno, y aquí sí cabe mencionar que cada vez que llegaban a un lugar, eh, venían junto con él los funcionarios de gobierno, entonces instalaban las oficinas de gobierno y por ese motivo es que yo he mencionado que de manera implícita pues
se convertía ese lugar en capital provisional del estado. Esa distinción pues la tuvo también San Pedro Jorullo como capital provisional, porque mientras estaba aquí don Justo Mendoza realizó funciones de gobierno. Después de eso se fue a Huetamo y allá igual también. Huetamo se convierte en capital provisional del estado porque también, así como aquí en San Pedro, allá también se instalaron oficinas de gobierno. Después, a finales de ese año de 1866, fue cuando estuvieron tanto el general Nicolás de Regules como don Justo Mendoza, gobernador del estado, fue cuando estuvieron en Poturo. Y un poco tiempo después, ya a principios de 1867, cuando termina la guerra de intervención, se termina la guerra, entonces don Justo Mendoza se va a Morelia y allá el pueblo lo recibe con todos los honores y se instala en el Palacio de Gobierno. Entonces, fíjense qué importante acontecimiento histórico sucedió aquí en San Pedro Jorullo. Y pues como les decía, ojalá y esta hacienda, alguna dependencia, por ejemplo el Lina, la restaure para evitar que siga deteriorándose. Bueno, pues entonces llegó el momento en que el general Nicolás de Regules se dio cuenta que el ejército enemigo se dirigía hacia acá, entonces ahí por ese motivo tuvieron que salir. Entonces ensillaron sus caballos y salieron de aquí, de la hacienda de San Pedro Jorullo, y se dirigieron a Churumuco. Pasaron por aquí, por el Poturo. A la hora que se detuvieron a descansar un poco, a tomar agua y descansar, y siguieron su camino a Churumuco. Después cruzaron el río Balsas y se internaron al estado de Guerrero. Allá se refugiaron un tiempo mientras de que el ejército republicano podía recuperarse y podían enfrentarse otra vez al ejército enemigo. Entonces, esta es la historia de esos personajes que estuvieron aquí en esta hacienda de San Pedro Jorullo. Por último, quiero darle las gracias al señor que cuida la hacienda, don Aureliano. Muchas gracias por darme permiso de grabar la hacienda de San Pedro. Y bueno, pues esto es todo por esta ocasión. Ojalá y que les haya gustado este video. Que estén bien, cuídense mucho y hasta luego.